Pasamos, mis queridos hermanos, después de un tiempo en que no he publicado, no he subido ningún video. En esta ocasión quiero compartirles un tema que he titulado Más de Dios, más de nosotros y más de nuestro prójimo. Mis queridos hermanos y amigos, ante cualquier evento que amenace nuestra vida y todo lo que tenga que ver con nuestras necesidades básicas, los seres humanos sentimos miedo. Y lo peligroso de este sentimiento es que si no lo controlamos, nos puede llevar a convertir en caos algo que no necesariamente tiene que terminar en caos. En palabras simples, una persona con miedo puede transmitir ese sentimiento a miles de personas y crear un caos donde no debe haberlo. Por lo menos en Estados Unidos, las iglesias cristianas juegan un papel muy importante, no solo en una comunidad, sino hasta en las esferas más altas del poder. La nación es testiga de cómo el presidente actual no teme realzar la creencia en un solo Dios y recordarles que son una nación cristiana. Esto, lo aceptemos o no, tiene un gran impacto en las personas cuando se trata de definir sus creencias personales o individuales. O sea, se llega a definir la fe de una forma que esté caracterizada con la fe de algún hombre importante. Pero ahora la Iglesia en general, como institución divina y reconocida a sí misma por esta nación, debe cerrar las puertas de sus templos temporalmente, acción que principalmente afectará a personas con miedo o con sentimientos de ansiedad. Aclaro, cerrar los templos temporalmente no es algo que debe afectar a los que tenemos una fe genuina. Pero la razón por la que creo que afectará el que nosotros cerremos nuestros templos, afectará a las personas o a muchas personas, porque esta vez no podrán hacer lo que han acostumbrado a hacer en los momentos cuando algo amenaza su vida, que es acudir a los templos a orar o a pedir oración o ayuda material en muchos casos. Las preguntas son, ¿cómo deberíamos responder nosotros ante esta situación? ¿Deberíamos desobedecer una orden de nuestras autoridades para que las personas acudan a los templos a apaciguar su ansiedad o miedo? Bueno, acompáñenme a estudiar este tema titulado Más de Dios, más de mí y más de mi prójimo para poder responder estas dos preguntas. Y la cita bíblica que he tomado para apoyar este tema se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20 al 24. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. ¿Por qué más de Dios?
Con esto quiero invitarles a conocer más acerca de cómo obra Dios en el mundo en favor y en otras ocasiones en contra de sus criaturas cuando éstas quebrantan sus leyes. Él es soberano y nada lo toma por sorpresa. Él bendice al obediente, pero también no mira con buenos ojos a quien le desobedece. Él sabe que en el mundo hay muchos que nos gozamos en sus obras y lo glorificamos por quien es Él realmente, pero también hay otros que no tienen idea de Él y eso lo sabe Él, y otros que definitivamente lo desprecian. Pero aunque existan por lo menos estas tres clases de personas, hay algo que no podemos nosotros negar, y es que el mundo sigue siendo de Dios, y por lo tanto a todos Él nos hace justicia y a todos nos hace reconocer que nada ni nadie está fuera de su poder, nada ni los poderosos de la tierra. La lectura que acabamos de leer se trata de una historia de dos reyes. Uno era de Egipto y otro de Jerusalén. El de Egipto se llamaba Necao y el de Jerusalén se llamaba Josías. Necao, el rey de Egipto, salió a guerrear contra otro rey que le estaba haciendo guerra, pero el rey Josías salió contra él sin que tuvieran algún problema entre ellos, dos en ese momento. Dice así que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Haber salido Josías contra un rey que no tenía nada contra él y que todavía lo advirtió, fue un acto que nos permite entender que en la vida existen circunstancias en las que debemos tener cuidado de no cometer el error de creer que se trata de algo que está contra nosotros, como así lo vio Josías. No todo viene contra nosotros necesariamente. A veces por caer en este error olvidamos que Dios siempre está obrando y que posiblemente nos estamos poniendo contra Él en algo que nos ha dicho: háganse a un lado, no voy contra ustedes. Ser personas de fe no nos debe de llevar a adoptar una actitud de valentía, de superpoderes, de ser superpoderosos, porque esa no es la intención que tiene Dios con respecto a la fe de nosotros. Jeremías capítulo 9, verso 23-24 dice de esta manera: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Creo que Josías debió consultar primeramente, por medio del profeta, para saber si su proceder era por motivación propia, por quizás se sentía con mucho poder militar, o quizás creía que por ser descendiente de David, eso le daba algunas ventajas. Pero su problema fue que no consulta a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, a través de esta actitud que cometió el rey Josías, entendamos que no debemos de cometer el error de creer que debemos hacer frente a algo que se nos ha advertido que es peligroso. Pero además, la historia de Josías nos permite entender que en la vida hay circunstancias en las que podemos caer en el error
de creer que Dios no puede llevar adelante sus planes por medio de otras personas y que de hacerlo necesariamente debe hacerlo por medio de los cristianos. Pero esto es falso. Dios no tiene limitaciones. Él puede usar todo lo que Él quiera y todo lo que tiene porque nosotros somos su creación. ¿Quién le puede impedir algo para que no lo haga? Posiblemente Josías creyó que por ser descendiente de David, sería usado en todo, pero no fue así. Lo que esto significa para nosotros es que debemos despojarnos de toda arrogancia u orgullo por el hecho de que Dios nos haya salvado, o por, o por el hecho de que Dios nos haya salvado, no significa que somos superhombres, todopoderosos, inmunes y exentos de algún mal. Si Dios nos da advertencias por medio de sus siervos y por autoridades, debemos ser sabios y elegir hacer todo lo que no solo nos cuida personalmente, sino también lo que cuida a los demás. Imaginemos que yo tengo fe, pero eso no significa que no soy inmune a algún virus. No soy inmune a algún virus. De repente me infecto de una manera que no me doy cuenta. Y aparte de esto, que no presente los síntomas. Pero, ¿qué tal si hay otro cerca de mí que no tiene la misma fe que yo tengo o la medida de la fe que yo tengo y lo contagio y se pone grave? ¿Podría llamarse esto amor al prójimo? ¿Podría decirse que yo amo a mi prójimo cuando lo estoy exponiendo a algo que le puede afectar? Obviamente no, aunque no faltará alguien que para justificar la imprudencia nos pueda juzgar a otros como faltos de fe, pero no es así. Nosotros debemos mostrar nuestro amor al prójimo en la manera que Dios lo haría. Y adelantito voy a explicar un poco esto. Esta lectura nos enseña que Dios, hermanos, nos advierte también por medio de otras personas y que de ninguna manera debemos restarle importancia porque si es de Dios, nadie puede ponérsele enfrente, puede ser destruido. A Josías se le mandó este mensaje: deja de oponerte a Dios. El rey Necao no miraba la situación como algo que directamente él estaba haciendo, sino que él podía darse cuenta que detrás de esa acción Dios estaba obrando. Y él le dice: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruye. Lo irónico aquí es que esta advertencia debiera de venir de parte de Josías, pero no, hermanos, viene de parte de un rey que no hay pruebas de que este fuese un seguidor de Dios, pero bueno, los detalles que tenemos nos lo presentan de esta manera: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y desafortunadamente, hermanos, Josías tuvo que sufrir las consecuencias de su imprudencia. Dice la palabra de Dios: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no entendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. La pregunta es: ¿cómo deberíamos nosotros responder ante esta situación que estamos viviendo hoy del
coronavirus? Bueno, con prudencia, no inquietando a nadie para que haga algo que se le ha prohibido y seguir las instrucciones, tomar las medidas que ya se nos han descrito. Si esto implica no abrir nuestros templos, pues no lo hagamos, no abramos nuestros templos para no incurrir a la negligencia, a la imprudencia. Dios no está en los templos, cada uno somos morada de su Espíritu Santo, Él habita en nosotros y que por lo tanto no debemos estar con miedo porque nuestra fe en estos momentos nos atestigua que por ser frágiles y que porque hay otras vidas en riesgo, debemos cooperar en la solución del problema, aunque esto demande o implique tener templos cerrados por algunas semanas. ¿Deberíamos desobedecer una orden de nuestras autoridades con tal de que las personas acudan a los templos? De ninguna manera. No debemos desobedecer porque aparte de que las autoridades son puestas por Dios, no hay pruebas de que Dios no nos pueda dar, no nos dé una advertencia por medio de personas que no son cristianas, como lo hizo con Necao, quien le dice a Josías, no te opongas a Dios, Él está conmigo. Nadie nos puede asegurar que Dios no esté hablando por medio de nuestras autoridades. No debemos sentirnos mal por no poder abrir nuestros templos, porque esta acción puede ser una manera que Dios está usando para guardarnos de algún problema mayor que pudiera afectarnos. Dentro de su mundo, Él ejecuta sus juicios y sabe cuidar a sus hijos de manera sobrenatural, mientras que a su manera trata con el resto de la humanidad. Solo Él sabe cómo puede estremecer corazones duros. Solo Él conoce toda la fragilidad del ser humano y por supuesto que trata directamente con todos, con ellos. Esto es lo que aprendemos de Dios, pero ¿qué aprendemos de nosotros mismos? Dice la palabra de Dios, precisamente en la lectura que acabamos de leer, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran boca de Jehová, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Nosotros no debemos hacernos pasar como los más espirituales en circunstancias adversas. Recordemos, nuestro poder no procede de nosotros, sino que procede de Dios. En tiempos como estos, nunca faltan quienes se disfrazan de una religiosidad que es más vana que las nueces. Se ven bonitas por fuera, pero están secas por dentro. El proceder de Josías nos pone a reflexionar acerca de cuánto nosotros podemos reconocer la voz de Dios en circunstancias donde nos resulta difícil tomar decisiones. ¿Qué tanto aceptamos que Dios nos hable por medio de nuestras autoridades terrenales? Pues creo que la situación mundial, la que estamos viviendo actualmente, nos está dando también una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, de ver en cada uno de nosotros la obra que Dios le hemos permitido hacer dentro de nosotros, de vernos y preguntarnos qué tan profundo de nuestro corazón ha penetrado la palabra de Dios. Mientras no pasaba nada, preguntémonos, ¿fuimos mansos y humildes en todo momento cuando Cristo trabajaba en mi vida? ¿No me resistí? Pues si queremos saber la respuesta, tenemos un par de semanas para saber más de nosotros mismos. Josías, a pesar de ser un buen rey y descendiente de David, desafortunadamente no pudo reconocer la voz de Dios. Que esto no nos suceda a nosotros. A veces es más mejor quedarnos quietos que decir o hacer algo que no sabemos a dónde nos llevará. Y por último, que esta situación nos permita aprender también algo de nuestros prójimos. Necao, hermanos, le envió mensajeros diciendo, en pocas palabras, yo no vengo contra ti, no tengo nada contra ti. Yo vengo contra la casa que me está haciendo guerra. Y algo que le mandó a decir también es, Dios me ha dicho que me apresure y
Deja de oponerte. Lo que hemos presenciado, hermanos, en estos días es que el hombre es altamente egoísta y que no le importa a nadie más que a él mismo. Esta es una actitud que no le permite entender que cuando intenta afectar a otros, se está afectando a sí mismo. Creo que el verdadero sentir de muchas personas ha salido a relucir en su más grande expresión. Y actuar así nos permite colocarnos con ellos en una balanza y pesar su supuesto amor con el amor que de Dios hemos aprendido. Y podemos ver que nuestro amor es más fuerte y bueno, porque no busca lo suyo propio y no hace daño a nadie. El amor que de Dios tenemos, de hecho, echa fuera el temor, algo que ellos no pueden controlar. Nosotros tenemos el amor de Dios. Ese temor que ahora mismo están sintiendo muchos sin razón de peso. Pero hay algo más. Cuando nos comparamos, vemos la realidad oscura que opera en el mundo y entonces nos preguntamos, ¿estas son las conductas que yo y mi familia debemos imitar? ¿Debería cambiar a mi Dios por adoptar una actitud y comportamiento como el que ahora mismo estamos viendo en las personas que no quieren nada con Dios? ¿Sacrifico mi obediencia a Dios por encajar en una sociedad que acapara todo, que es egoísta, que no le importa si tu papá, tu mamá y tus hermanos tendrán para comer? Yo no cambiaría a mi Dios. Yo no cambiaría mis creencias, porque en ellas radica el verdadero amor, el amor de Dios que no nos hace daño. Al contrario, nos cuida y protege a nuestros prójimos. Creo que si somos honestos, esta experiencia también nos permite levantar nuestras creencias cristianas en alto, porque nuestras creencias se fundamentan en un Dios que cuida toda su creación, que hace llover sobre justos e injustos, que no busca el mal para nadie y quien sobre todo se sacrificó por medio de su Hijo para que todos estuviéramos bien, para que todos fuéramos perdonados. Y nosotros, como cristianos, hemos aprendido a imitar a este Dios y es nuestro Dios. Por tanto, no debemos apartarnos de sus principios porque solamente los de Él nos dan vida y vida a toda la humanidad. Mientras que los principios humanos, ya vemos, son egoístas y no le importan cuántos tengan que sufrir con tal de que ellos estén bien. Es muy egocéntrico, son muy egocéntricos los valores humanistas. Estos principios nos afectan personalmente. Hablo de estos principios del mundo. Afectan a nuestra familia y afectan a nuestros amigos. ¿Cómo podemos preferirlos? Pero algo más, estos principios humanistas, Dios los detesta y no dejará sin castigo a quien vaya contra Dios. El rey Necao llevaba una orden de Dios para ejecutar juicio contra cierto pueblo. Josías se puso enfrente y lo mataron. ¿Qué digo con esto? Dios castigará la maldad un día, porque esta es más peligrosa que un virus. Por tanto, llegará un momento en que no podremos hacer ya nada más por nuestro prójimo, porque nuestro prójimo, en su egoísmo, causa más caos donde no debe de haber. Se acabarán algún día los lugares en los que nos reunimos a adorar y la gente nos buscará, mas no nos encontrará. Ese día llegará. Jesús dijo, llegará el momento, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no exclusivamente en un lugar. Por tanto, hermanos, aprendamos de esta situación y estemos a la expectativa. Dios hará su obra sin duda. No sabemos exactamente con qué propósitos ha venido esta situación, pero no debemos temer. Si usted tiene la fe de Cristo y su espíritu, usted está bien. Su vida, su fe
no se apagará. Que Dios me los bendiga grandemente, queridos hermanos, y paz a vos.